Te damos la bienvenida de parte de nuestra querida iglesia Palabra de Vida. Es nuestra oración que la palabra de Dios haga su trabajo de transformación y bendición en tu vida. Para más información, consulta nuestra página web. Gracias. Vamos a orar. Oh amante Padre, Dios celestial, todo santidad. Gracias, Señor, por crearnos. Gracias por traernos a este mundo con un propósito bueno siempre. Gracias, Señor, por darle sentido a nuestras vidas y aun y cuando viviendo la contraria a ese propósito, tú proveíste todo en tu Hijo para que podamos restaurar nuestra relación contigo, Señor, y tener no solamente la capacidad, sino también las ganas de vivir para tu gloria. Llévanos a la santidad, Señor. Usa tu palabra, que es la que tiene promesa, a pesar de este servidor. Úsala para tu gloria, Señor. Transforma corazones. Tráenos a salvación. Ayúdanos a vivir en continuo arrepentimiento y confianza en ti, Señor. Es en el nombre de tu Hijo que nosotros oramos. Esto no es poca cosa y por eso estamos agradecidos. Amén. En esta sección de la carta, ya finalizando, nosotros tenemos unos cuantos versículos que resultan súper prácticos. Venimos ofreciendo eso, que esta es la parte que aterriza todo. Pablo la usa. Y cuando vemos esta parte, se nos habla de andar por el Espíritu. Y yo me estuve preguntando, cuando yo pienso en alguien espiritual, ¿cómo luce esa persona? ¿Qué me llega a la mente? Antes de venir a Cristo o incluso de crecer en la palabra, alguien sumamente espiritual para mí era más un hindú, una persona como retirada, como nos compartían en los textos anteriores. Es alguien quizá con un carácter más esotérico o místico. Pero viendo este texto nos sorprende ver que andar en el Espíritu no es andar con nuestra mente en las nubes, es algo bien aterrizado. Así que es cierto que nosotros somos salvos solo por gracia, por el Espíritu al creer la palabra de Dios. Esto nos da un diagnóstico de cuál es nuestra condición delante de un Dios santo. Y también nos ofrece la perfecta cura por medio de lo que hizo Cristo en la cruz. La gran diferencia ahora es que nosotros queremos hacer lo que debemos y podemos vivir, que es una vida que anda en el Espíritu. Y ese es el título que le queremos dar a nuestro mensaje. Una vida que anda en el Espíritu. ¿Y qué es esto? ¿Cómo luce esto? Una vida que anda en el Espíritu. Nosotros en Gálatas 5:16 ya escuchamos que dice que andando en el Espíritu, nosotros al hacerlo no estamos satisfaciendo los deseos de la carne. Pero podemos decir, aterrízamelo, Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Y qué bueno, porque Pablo justo en esta porción nos está resumiendo con unas pautas súper prácticas. Primero él en el versículo 1 nos invitó a andar en el Espíritu restaurando al hermano. Y ahora en esta porción completa esas pautas. Así que vamos a estar viendo básicamente 3 claves. Más práctico de ahí no puede ser. Vemos que Dios a través de Pablo nos anima a que sustentemos económicamente a nuestros maestros de la palabra. Vamos a ver que nos anima a que seamos conscientes de cómo y en qué yo invierto mi vida a la luz de cómo funciona esa vida que Él diseñó. Y finalmente queremos reconocer en la palabra que Pablo nos anima a perseverar haciendo el bien en el orden correcto. Así que primero veamos esto.
Sustenta económicamente a tus maestros de la palabra. Versículo 6 y la primera parte del 7 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. La Biblia la Nueva Biblia de las Américas dice: y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Y este "y" que mencioné en esta traducción de la Nueva Biblia de las Américas implica que conecta con lo anterior. Él en el versículo 5 acaba de decir: porque cada uno llevará su propia carga. Y yo podría entonces decir, bueno, que cada quien se la resuelva como pueda. Pero eso no es lo que implica. Aquí está diciendo que nosotros participamos de la carga de otro. Y nos sitúa básicamente en la ayuda al que predica la palabra. Nos habla del que es enseñado en la palabra. Eso es lo que en el original se llama el catecúmeno, el que recibía la catequesis, la enseñanza. Y fíjense que habla de la palabra. Esta palabra es la escritura, porque la palabra, ya mencionamos, es la que salva, es la que tiene promesa, es la que preserva, pero también la palabra es la que puede ser tergiversada, puede ser sacada de contexto. Si usted viene a alguien que se identifica claramente como un satánico y le empieza a predicar, se lo ponen fácil. Nosotros nos vamos a prevenir bastante directo. Igual que un supuesto apóstol que da revelación propia, autónomo como la autoridad. Eso está fácil. El gran peligro es que Satanás lo que principalmente utiliza es sacar de contexto, enseñar mal la palabra de Dios. Así que la palabra no es solo en la Biblia nuestro sustento, porque no solo de pan vive el hombre, es también mi armadura, es mi antídoto. Y para usar un término de hoy día, es incluso mi vacuna para vivir esta vida de manera adecuada. Así que de ahí es que viene la necesidad de que yo haga partícipe. Esa palabra lo que significa es que yo comparta. De ahí viene el término que algunas veces en el cristianismo nos familiarizamos, que se llama koinonía, un compartir, una comunión. Es tener en común las cosas, como hacían los cristianos del primer siglo en Hechos 2. Así que Hebreos lo recoge muy bien en capítulo 13:16, que dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Si bien aquí dice que le comparta toda cosa buena, toda significa aquí todo. Qué difícil. Todo quiere decir toda cosa buena, me está yendo bien, compártele con el que te enseña, no solamente le lleves tus problemas. Mi avance espiritual, compárteselo también. Pero aquí específicamente, por el contexto, nosotros podemos ver con claridad que se trata de lo material. Posiblemente viene esto de que los judaizantes estaban animando a que se le quitara el sustento a los maestros que traían el evangelio. Reconozcamos que esto de que haya alguien que te guíe en la palabra, que te ayuda a caminar en la fe, voluntariamente por una paga voluntaria y no una exigencia, es algo totalmente nuevo. Los gentiles pagaban un voto a aquella deidad en la que creían. Los judíos, viviendo bajo una teocracia, tenían la obligación de pagar una especie de impuesto, el diezmo, que iba de 10 a 35%. Pero con el cristianismo, aquellos que se deciden a compartir la palabra no pueden ampararse en esa obligación. Eso sería judaizar, sino que están a expensas de lo voluntario. Y aquí viene el detalle. Lo voluntario implica que hay que mover la voluntad. Y eso es la cosa más difícil de mover en este planeta. La voluntad individual. Así que Pablo dice básicamente, patrocina el ministerio de la palabra. Pero no en general como apoyar el avance de las escrituras, que eso está muy bien.
aquí habla de que no descuides a aquellos que te están enseñando la palabra. Los maestros nos traen tesoros espirituales. Está bien que nosotros compartamos los tesoros terrenales que Dios va trayendo a nuestras vidas también. Y Jesús incluso lo enfatiza en Lucas 17 cuando dice, porque el obrero es digno de su salario o sustento. Pablo, que voluntariamente siendo soltero había decidido que no iba a imponer ninguna carga y él se sostenía a través de sus facultades con las pieles, construyendo tiendas para avanzar todavía más el evangelio. Él se tomó el tiempo para insistir en la necesidad de mantener. Por ejemplo, en 1 Timoteo 5, 17, 18 dice, y leo en la versión de la Nueva Biblia de las Américas, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en las enseñanzas. Porque la Escritura dice, no pondrás bozar al buey cuando trillas, y el obrero es digno de su salario. Así que, como el rol principal de todo pastor es, por encima de todo, predicar la palabra fielmente, preservar del error, él debe tener la oportunidad, los pastores deben tener la oportunidad de poderse concentrar en eso. Claro, los hermanos entonces en múltiples servicios ejercen un diaconado, eso es lo que significa diaconado, un servicio para ayudar a los pastores en todo lo demás. Así los pastores pueden concentrarse en la palabra y en la oración. Recoge la Biblia. Estos personajes, los pastores, han decidido predicar la palabra con la esperanza de que alguno se convierta, de que alguno venga a los pies de Cristo. Pero, al mismo tiempo, este oficio, el ser pastor, necesita que él no se perciba como un simple asalariado, simplemente alguien que recibe un dinero y que se presentó a su trabajo y ya. Va más allá. Esta persona tiene que estar consciente de que algún día dará cuentas a Dios mismo por el estado de cada una de las almas de sus ovejas. Así que, si bien un pastor no debe buscar lucrarse como lo hacen los falsos maestros, él debe tener tranquilidad que su familia tenga un sustento para poderse concentrar en esta actividad. Así que nuestros pastores pueden ver la amabilidad, el amor, la honra, recibiendo un salario digno, más o menos en el promedio de lo que la congregación percibe también. Esto es, yo no sé si ya lo han notado, un tema como difícil que un pastor le toque presentar este asunto de la paga a los pastores. Pero es una bendición la predicación expositiva que nos obliga a llegar a los pasajes para no estar simplemente eligiendo. Este es todo el consejo de Dios y Dios tiene un motivo santo para esto. Así que, básicamente, vemos que se nos anima en este primer versículo a sobrellevar las cargas unos de otros, en este caso de los pastores. Como dijo C.S. Lewis, en la Biblia hay siempre algo más que una apelación a la autonegación y el dar sacrificialmente. Siempre existe también una apelación al deseo. Y aquí está la clave. Podemos ver en este pasaje que la principal razón por la que Pablo inserta esto en su carta no es asegurarse que los pobres pastores tengan con qué mantenerse, sino asegurarse de que nosotros podemos ver todos como ovejas el beneficio eterno que tiene hacer esto. Ahí está la clave. Nosotros tenemos que ver la motivación detrás de esto. Filipenses 10:17 dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Aquí está la clave. Así que
como todo en la Biblia y en la vida del creyente, el enfoque no es la obligación, sino que tengamos el deseo correcto para hacerla. Esta nueva vida no tiene que obedecer instrucciones, sino que quiere obedecerlas. Por eso el versículo que incluí, el versículo 7, la primera parte dice, no os engañéis. Y esto porque nuestro corazón, describe la Biblia, es lo más engañoso que puede existir. Las motivaciones a veces son las incorrectas. A veces tenemos un sacrificio enorme en nuestra vida. Damos todo nuestro dinero, pero con las motivaciones incorrectas. Por eso, precisamente nosotros necesitamos maestros fieles de la palabra para que nos preserven de todo ese tipo de error. Así que quizás ahora, al escuchar estas razones, este preámbulo y en expectativa de los siguientes versículos, nosotros podamos entender mejor cuando Pablo dice que en primer lugar, una de las claves para una vida que anda en el Espíritu es que sustenta económicamente a sus maestros de la palabra. Ahora Dios te dice a través de Pablo, en segundo lugar, que seas consciente de cómo inviertes tu vida a la luz de cómo funciona esa vida que Él diseñó. Fíjate bien cómo inviertes tu vida a la luz de cómo es que funciona esa vida que Él diseñó. Versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Lo primero que dice es, no os engañéis. Cuidado con la arrogancia, nosotros los cristianos, de ya reconocerme como salvo. No se extravíen, no se equivocan. El versículo 3 hablaba de que no vayas a creerte algo que no eres. Y aquí dice algo extraño, dice, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser ridiculizado, Él no puede ser engañado, Él no puede ser tratado con desprecio. En realidad lo que la frase significa es, tú no puedes andar con la nariz parada delante de Dios, como inflado, como despreciándolo, como que tú eres mejor. Yo no puedo usarlo para mi ticket al cielo y después vivir la vida como yo quiera. Dios no puede ser tratado así. Nadie puede pasarle gato por liebre, dice en mi país. Las obras externas no te enaltecen delante de Dios, como con nariz parada o desprecio o orgullo. Más bien, en últimas instancias, la Biblia dice algo muy severo. En Salmos 2:4 dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. ¿Y por qué dice esto? Precisamente, porque ni siquiera nosotros mismos conocemos tan bien nuestro corazón como lo hace Dios. En el Salmo 139 dice, oh Jehová, tú has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Así que me pone eso claro. Yo necesito depender de Dios para incluso conocerme. Pero ahora dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Miren, Dios ha creado el mundo físico y también el mundo moral con unas leyes que son fijas. Eso es incluso lo que hace posible la ciencia. Contando con que las leyes se comportan siempre en igual, podemos investigar la creación y aprender de ella. Pero asimismo en el ámbito espiritual o moral, Dios ha establecido unas leyes de cómo funciona. Y esto es claro en el Antiguo Testamento, lo puede ver en Oseas capítulo 8:7. Job lo dice de la siguiente manera,
4:8 dice, por lo que yo he visto, los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, eso ciegan, eso cosechan. En la misma filosofía universal, Demóstenes hablaba de esta realidad de siembra cosecha, de causa y efecto. Así que lo que Pablo dice se resume en no nos engañemos a nosotros mismos, porque Dios tampoco puede ser engañado. Lo que tú siembras, tú cosechas. Son aquellos dos caminos con dos destinos del Salmo 1. Como yo vivo, así terminaré. Esto es parte de cómo Dios manifiesta su ira de corrección a la creación. Ni te sueñes que Dios ha dejado su mundo sin leyes firmes. Estas leyes aplican a todo el mundo. No importa si tú eres cristiano o no eres cristiano, siempre funcionan. Los inconversos se burlan, pero cosechan su burla. Hay diferentes personajes que se han burlado. Yo puedo vivir mi vida a mi manera. Por ejemplo, Ernest Hemingway. Y al final Dios no tiene nada que ver conmigo. ¿Cuál fue su cosecha? Penosamente se quitó la vida al final. Y así diferentes personajes. Porque siempre se cosecha. Eso lo podemos ver incluso en un niño formando su carácter. Dice este comentario de MacArthur: en gran medida, el carácter de una persona es el producto de semillas que fueron plantadas temprano en su vida. Un niño criado de tal manera que se acostumbra a salirse siempre con la suya, se convertirá en un adulto que quiere todo a su manera. La psicología, la psiquiatría se rompe la cabeza porque no reflexiona que hay una ley de siembra y de cosecha. Así que ese carácter en ese niño, cuando es adulto, solo lo puede cambiar una nueva creación. Solo lo puede cambiar el nacer de nuevo en Cristo. Y este es el momento en que yo debo pausar y preguntarte, ¿tú has reconocido que necesitas salvación? ¿Tú has reconocido que nada de ti puede estar bien con Dios? ¿Y has abrazado la obra de su Hijo en tu lugar, pagando el infierno que a ti y a mí nos tocaba, y confiar ahora solo en Él? Si tú no lo has hecho, este es el momento de salvación. Nada de lo que yo diga en el resto del mensaje va a ser posible de hacerlo por tu propia fuerza. Debemos hacerlo con una nueva naturaleza, y está disponible para todo aquel que se arrepiente y confía solo en Dios. Y nosotros los cristianos, la misma cosa. Estas leyes aplican a nosotros también. Nosotros tendemos a dos extremos: o al libertinaje, hago lo que quiera, al final yo soy cristiano, soy salvo, o al legalismo, a creerme que porque hago un sinnúmero de cosas, de ritos, que me sacrificio, que me esfuerzo, que doy mi dinero, que es eso lo que me tienen bien con Dios. Pero no funciona así. Dios no puede ser burlado. Incluso a los creyentes, Dios lo puede disciplinar. Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es tu unión con Cristo que te salva del castigo y la cosecha eterna en el infierno. Pero Dios establece su santidad dándonos el castigo. Hay personas en las Escrituras que han recibido la muerte súbita por no vivir de acuerdo a ser hijos de Dios. Dios sí disciplina y severamente. El pecado no arrepentido nos puede dar por cosecha incluso algo tan extremo como la muerte. Versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dice, porque el que siembra, nosotros estamos en un jardín y es el jardín de otro, de Dios, con los recursos de otro. La vida no nos pertenece y nosotros vamos a cosechar aquello que sembremos en esta vida.
como tú uses los recursos que Dios te da, tiempo, dinero, destrezas, va a tener su cosecha, tarde o temprano. Dice que el que siembra para su carne, esto se refiere a la naturaleza pecaminosa que todos tenemos, que solamente seremos librados cuando lleguemos al cielo. Es todo lo que se corrompe, lo que destruye. Es una degeneración, como una comida que está rica pero empieza a podrirse. Eso es la palabra corrupción, como un cuerpo que decae cuando muere, que se deshace, que hiede. Pero no creamos que se acaba ahí para el que no ha aceptado a Cristo. Es eternamente que sigue esta corrupción. No es tan simple como que desaparecemos y ya se acabó. Eso quiere decir lo serio que es esto. La creación entera gime para librarse de esa realidad de corrupción. Hay una decadencia inaugurada en Génesis 3. Dios dijo, muriendo morirás. Es serio. Así que aquí habla de una libre elección. Soy yo el que elijo qué es lo que siembro, y básicamente puedo ver si siembro para la eternidad o si siembro para mi placer inmediato ahora. Yo dedico mi tiempo, mis recursos, mis talentos para satisfacer mis deseos y ya está, sin tomar en cuenta a Dios. Bueno, lo que se cosecha es lamentable si es así. Pero aquí Pablo no está invitando a una salvación por obras. No, él, como Santiago dice, quiere mostrarte cuál es la vida consistente con que eres salvo. Así que, como se puede ver, si nosotros sembramos para la carne, continuarán las heridas, la vergüenza, el dolor, las aflicciones terrenales de mi pecado y la necedad. Básicamente, aún siendo yo cristiano, yo puedo vivir una vida más miserable que cualquier incrédulo. El no creyente no tiene esa batalla que tiene el cristiano. Esto es de llamar la atención, de depender de Cristo, de vivir en arrepentimiento. Nosotros podemos vivir una vida súper miserable porque no hemos identificado dónde estamos sembrando, que es para nuestros placeres y no para Dios. Así que vida eterna habla aquí no solamente de una vida que no se acaba, sino de la calidad de esta vida. En cambio, si yo siembro para el Espíritu, tengo una vida de relación con Dios. Es la misma vida de Cristo, del Padre, del Espíritu Santo. Es una relación con Él. Por eso hay un equivalente aquí entre vivir para el Espíritu, andar por el Espíritu y ser guiado por el Espíritu. Es lo mismo, permanecer en Cristo, en su palabra, poner la mira en las cosas de arriba. Esto es la vida eterna de la cual nos está hablando Pablo. Ahora, ya sabemos que hay una ley, Dios la puso a funcionar. Si yo siembro para mis deseos pecaminosos, lo que cosecho es horrible. Pero si lo hago tomando en cuenta su palabra, lo que cosecho es vida verdadera. Eso es verdaderamente vida. Pero a nadie se le ocurra probar una ley, por ejemplo, la ley de la gravedad, tirándose de un quinto piso. No pruebes tú tampoco la ley de la siembra y la cosecha, andando sin detenerte. Toma un momento y reflexiona en la vida para la cual Dios te salvó. Una aplicación aquí: no vivamos vidas hipócritas, vidas religiosas. Examinemos nuestro corazón. Preguntémonos dónde ponemos nuestros recursos, a dónde estamos enviando nuestro dinero. Ese es un buen termómetro de cómo vivimos nuestras vidas, en qué estamos invirtiendo, a qué dedicamos el tiempo. Y hagámoslo abundantemente. Otra pregunta que yo me hacía es: ¿realmente yo oro para distribuir mi presupuesto? ¿Acaso yo oro, tomo en cuenta a Dios, lo que le agrada a Dios,
para usar el dinero que he destinado para divertirme? ¿Es esa diversión algo que atrae a más personas a Cristo? ¿O que por lo menos no es un obstáculo para que los otros vengan a sus pies? Así que Pablo nos dijo hasta aquí, en primer lugar, que sustentemos económicamente a nuestros maestros de la palabra. Vimos en segundo lugar que nos anima a ser conscientes de cómo vivo mi vida a la luz de cómo funciona esa vida que Él diseñó. Ahora veamos finalmente que Él nos llama a perseverar haciendo el bien en el orden correcto. Versículos 9 y 10. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Fíjense cómo empieza. No nos cansemos. Ese cansancio es el agotamiento que nos lleva a dejar nuestra labor. ¿Te has sentido así? Yo sí. Que tú estás hastiado. Ya tú no quieres seguir. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. No hay nada más objetivo porque sí nos cansamos y es sabio reconocer que nosotros nos cansamos. Y hacer el bien es hacer todo lo bueno, es ser cristiano, es amar. Pero ¿sabes qué? Nos cansamos de eso. Nos cansamos por diversas razones y yo creo que la primera a investigar es mi voluntad. ¿Tengo yo el deseo de hacer el bien? Nosotros podemos estar desmayando por falta de devoción a Dios. Fíjense cómo alabando a la iglesia de Tesalónica le dice Pablo, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ellos obraban, trabajaban y estaban firmes. ¿Pero por qué? Por la fe, por el amor. Ellos reflexionaban en los motivos correctos. Tenían un amor a Dios para responder. Otra razón por la que nosotros queremos tirar la toalla, falta de oración. Dice Jesús en Lucas 18:1, Jesús le contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. El orar no es una cosa que pasa temprano en la mañana o en la tarde. Es una vida de oración. Otra razón, falta de alimento y de descansar en Dios. Como dice en Isaías, que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quizás es que yo estoy dependiendo de mí y no de Dios. Otra razón, Dios ha establecido los ciclos de trabajo y descanso. Estoy respetando un día a la semana para verdaderamente descansar y no solamente divertirme. A veces también nos cansamos porque estamos demasiado concentrados en nuestros problemas presentes. Copiemos de Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. También a veces desmayamos porque estamos siendo hipócritas. Como dice Santiago, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Aquí dice que segaremos a su tiempo. Dice, no es como la agricultura, aunque usa una ilustración de agricultura, que tú siembras maíz y sabes en cuántos meses ya sale. Aquí te vas a esforzar y no sabes cuándo ves el resultado. Es eternamente, eso está asegurado. Pero digamos con franqueza, ¿cuántas veces hemos compartido el evangelio y no vemos resultados? Alíviate con la siguiente realidad. No sabemos cuándo veremos el resultado. Así que
También dice que la espera no es indefinida, y eso es agobiante creer que es indefinida. Y me trae esta aplicación: padres, no nos cansemos de compartir el evangelio y de servir sacrificialmente a nuestras parejas y a nuestros hijos. No nos cansemos de servir a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo. Hay recompensa, pero la mira debe estar en lo eterno. Resistámonos de buscar una reacción. Digo este sermón y ya viendo a ver a quién le gustó. No. Dios sabe cuándo va a ocurrir. Está en sus manos. William Carey llegó a la India en 1793. Tomemos ese año, 1793. Pasaron 7 años y no tuvo ningún converso. Cuánto gozo reconocer que Dios a su tiempo abrió el camino para liberar tanta gente de la adoración a dioses falsos. Él no desmayó, él dependió de Cristo. Versículo 10, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Aquí dice que así que, ya que esa es una realidad, dice según tengamos oportunidad. Y esto no nos está invitando a que, bueno, si se me presenta la oportunidad lo haga. No, me está invitando a que yo vea mi vida toda como una oportunidad para glorificar a Cristo. Es lo que dice el autor Paul Tripp en un libro muy bueno que me ha tocado leer en estos días. Dice que como padres debemos reconocer que cada enojo de nuestros hijos, cada desánimo, cada situación que nos saca de quicio, es una oportunidad divina de llevarlos al trono de la gracia, a depender de Él, porque de ellos no pueden depender. Cada cosa que sucede, la enfermedad, la precariedad, es una oportunidad para hacer el bien, que al final es parte del fruto del Espíritu de Gálatas 5:22. Dice, así que hagamos el bien a todos según tengamos oportunidad. Dice a todos, es un llamado a lo universal, no solamente a una élite, no solamente a una raza, es a todo el mundo. No como pasa en la vida de nosotros los cristianos, que a veces, bueno, con los míos. No, aquí el llamado es a todo el mundo. Y a veces nosotros nos escudamos con la pregunta, ¿y quién es mi prójimo para yo ayudarle? Pero si vemos el pasaje del prójimo, la pregunta debe ser, ¿de quién estás tú siendo prójimo? Como Jesús, que multiplicó los panes para conversos y no conversos. Es a todo el mundo que estamos llamados a hacer el bien. Esa es la mejor defensa del cristianismo, el servicio a los demás. Por eso en Mateo 25:44, cuando le pregunta, ¿y cuándo fue, Señor, que nosotros servimos a alguien, que le dimos de comer, que hicimos algo por ello? Él dijo, en verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí me lo hicieron. Las personas, mis vecinos, sí, ese que no te saluda, tu compañero de trabajo, de estudio, la persona en la calle, es un depositario del bien que Dios te pone para hacer. Así que es a todo el mundo, y eso resulta fácil. A mí yo no tengo ningún problema con ayudar a la gente de África, pero sí tengo problema con ayudar a mi familia, a las personas con las que vivo. Por eso aquí dice, primeramente, especialmente a los de la familia, a los de tu casa de la fe. Como dijo Jesús, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios. Sin descuidar a mi propia casa para no ser peor que un incrédulo que no sostiene a lo de tu familia, Dios te manda a que empieces por tu iglesia local. Nosotros aprovechamos cada oportunidad para ayudar a los demás. No es el rol del gobierno el mantener a tu familia. No es el rol de ninguna otra organización social hacer lo que estamos llamados a hacer los cristianos. A ocuparnos de nuestra familia, a ocuparnos de nuestros vecinos cuando están en necesidad.
preocuparnos en este orden de prioridad por nuestra iglesia local. Cuando hay problemas en nuestros hermanos, es nuestro privilegio y nuestra urgencia apoyar a nuestros hermanos en necesidad. Esto es lo que Pablo no quiere decir entonces. Así que es inaceptable que una comunidad como los LGBTQ sean más comunidad que una iglesia cristiana, que se apoyen unos a otros. Ese es el llamado para nosotros como iglesia. Ese es nuestro privilegio. Nosotros somos la luz del mundo. No se trata de hacer un bien llamativo, sino lo cotidiano. Ese es el llamado al cual nos llama Pablo aquí. Así que finalmente, nosotros estamos para hacer el bien a todos, desde los inmediatos hasta el resto del mundo, y lo hacemos dependiendo de Dios para su gloria. Así que, ¿cómo yo empiezo? Una forma es con nuestros recursos materiales. ¿Cuál es una forma práctica? Separa una contribución que sea tan frecuente como tienes ingresos. Separa una ofrenda para tu iglesia local. Aquí estamos hablando de algo voluntario, no de una obligación, porque no es una teocracia. Pero hace bien a nuestra alma reconocer quién nos ha dado todo el sustento y compartir esos primeros frutos con nuestra iglesia local. Así que ese es un asunto entre nosotros y Dios. Claro, podemos ayudar a nuestros hermanos pidiéndoles cuentas sobre esa área también, pero es parte del privilegio de reconocer lo que ya Dios hizo por nosotros. ¿En qué invertimos nuestro tiempo? ¿En qué invertimos nuestros recursos? Esa es un indicador de una vida que anda en el Espíritu. Así que el ser espiritual no tiene que ver nada con un hindú o con andar pensando en las nubes. Hay formas muy aterrizadas en las que nosotros podemos vivir una vida que agrada a Dios. Alabemos a Dios por la claridad dada en este pasaje en la Escritura. Oremos. Oh Señor, te queremos dar gracias, Señor, porque tú no hiciste para ti y tú nos das las instrucciones prácticas de cómo vivir la vida que te agrada. Gracias, Señor, porque en tu palabra podemos reconocer que en todo momento estamos haciendo una siembra y tenemos la opción en nuestras manos, la capacidad y el poder dado por tu Espíritu. Ayúdanos a vivir, Señor, para la vida eterna. Ayúdanos a traerte más gloria a ti, más fama a ti. Porque lo necesitan nuestras almas. El mundo grita de desesperación, esperando eso de parte de nosotros. Y esto es lo que más te trae gloria y fama. Amén.